Amaquelia, Imaina Cayanquichis, Ñoca Sutica Matías, Ñoca Mincaquiraiku Cusisca Cayani, Cusisca Caipi Cayascaita, Caipi Buenos Airespi Ayllu Mincacu Itahuantinsuyupaj Manta, Runasimita Yachacayayani, Yachachillaniwan, Cusca Hukwauque Panaykunawan. Ñoca Buenos Airespi Pacariorcani Chaca Mamay Ayllunwan Potochimanta Kanku Chayraiku Kaikañani Kikin Ashka Runakuna Hina Runasimita Yachacayaspa Yachachispa Kikinchista Tarinanchispaj Chayraiku Kaita Ruwaiku Yapuliku Causaynimpajpis. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Les comentaba en esta presentación que hice en la lengua runasimi, también conocida como quechua, que mi nombre es Matías, que soy docente de esta lengua y que bueno, que estoy contento de estar acá y por esta invitación. Bueno, agradezco a Bolivia al Aire TV por permitirme estas palabras, ¿no? En relación a la lengua y en relación a cómo es mi relación con la lengua. Bueno, esta presentación la hice en la lengua runasimi. Runasimi es el nombre que recibe la lengua desde la lengua misma y significa palabra o voz de la gente. Runa es gente y simi es palabra o voz. Por otro lado, el término quechua es un término que significa valle templado. Se utiliza también para nombrar a la gente, Bayuna, a la gente que vive en el valle, y también es el nombre de la cultura, ¿sí? Esta es la cultura quechua y su lengua es el runasimi. A nosotros en nuestro periodo de formación nos contaba nuestro mayor con conocimiento Taita Ulpu, Taita Carmelo Sardinas Ulpu, que bueno, este término quechua se comenzó a utilizar para designar al nombre de la lengua por un error de interpretación, digamos, de los colonizadores que bueno, entendieron que, por escucharla muchas veces a esta palabra, entendieron que se refería al nombre de la lengua y bueno, así quedó y se extendió actualmente en gran parte del territorio de habla y se conoce con ese nombre. De hecho, por ejemplo, en Argentina, el foco de mayor cantidad de hablantes es Santiago del Estero y ahí se la conoce a esta lengua como la quichua. Bueno, esa aclaración en relación al runasimi y al término quechua. En cuanto a mí y a mi relación, bueno, con la lengua, bueno, en principio tendría que decir algunas palabritas sobre mi historia familiar. Yo nací en Buenos Aires, mi mamá nació, y la familia de mi mamá nació en un pueblo, en una comunidad, en el pueblo de Mojo, que es a la vez es una toponimia, viene de muju, que significa semilla en la lengua. Es un pueblo que está en el sur del departamento de Potosí, en el estado plurinacional de Bolivia. Es un lugar donde la lengua se perdió rápidamente en las últimas generaciones, a partir de la colonización. Mi madre me contaba que ya, o sea, sus abuelos, lo que serían mis bisabuelos y tatarabuelos, conocían la lengua, la podían hablar, pero les estaba prohibido por parte de los terratenientes, aquellos que les habían usurpado las tierras y los explotaban en ellas. Entonces ya de generación en generación, a partir de ese momento fue bastante rápida la pérdida. Mi mamá conserva palabras en la lengua y en muchos casos no sabe que son palabras de esa lengua. Ella dice, así hablaba la gente de antes, así decía la gente antes. Y bueno, fue un proceso, digamos, bastante violento en distintos niveles, no solo lingüístico, y lo padecieron sobre todo las mujeres y los chicos, ¿no? Y bueno, esa es un poco mi historia. Eso también llevó a separaciones familiares y demás. Esta historia que parece singular, en realidad no lo es. Hay muchas personas, hijos de migrantes, hijas de migrantes, que tienen historias similares. Y bueno, de alguna manera fuimos decidiendo, en algún momento tomamos la decisión de aprender esta lengua y esta cultura, de hacer este camino.
y algunos también la decisión de comenzar a transmitirla. Un poco para cerrar el círculo, para encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro origen, y un poco también para comenzar a relacionarnos con las personas desde ese otro lugar, ¿no? Habiendo hecho esa experiencia, desde un lugar más nuestro, más propio. Eso, digamos, en cuanto al vínculo con la lengua desde la propia historia familiar. Por otro lado, quienes estamos haciendo este camino de transmisión de la lengua y de la cultura, también asumimos un compromiso con esto. Por un lado, porque creemos que es justo. Por otro lado, porque la lengua misma cuenta con características propias que la hacen querible por sí misma. Y ella misma nos va enseñando la manera de establecer ese vínculo, ¿no? Por ejemplo, se trata de una lengua que es muy dulce en su sonoridad. Para chequear esto, basta con ver que los estudiantes al poco tiempo de comenzar a estudiar esta lengua empiezan a escribir poesía, empiezan a escribir canciones, y quizás nunca lo habían hecho antes. Quizás en su propia lengua de origen no lo hacían. Empezaron a estudiar Runasimi y empezaron a escribir poesía. Una docente de la Quichua santiagueño se preguntaba eso: ¿por qué mis estudiantes, yo les pido que hagan un párrafo o unas oraciones y me escriben poesía? Todos me escriben poesía. Bueno, tiene que ver quizás un poco con esto, de la dulzura, de la sonoridad de la lengua. Quizás tiene que ver también con otra característica propia de esta lengua, que es una lengua aglutinante. O sea, esto significa que el sentido de esta lengua se crea a partir de palabras base, raíces de palabras base, a las que se le van agregando infijos, sufijos, partículas de la lengua, que al agregarse a esas palabras base van construyendo sentido. Hay casos en la lengua en que se puede construir una oración con sentido, o sea, en la estructura sujeto y predicado, a partir de una sola palabra, simplemente agregando sufijos e infijos a una palabra base. Entonces, esta característica de la lengua, de que es aglutinante, permite combinar sufijos al hablante de manera de hacer su decir, digamos, de una manera armoniosa, de una manera que rime, de una manera más dulce, ¿no? Tiene esa lección, esa flexibilidad. Bueno, entonces eso hace que la lengua sea querible, es una particularidad de la lengua. Yo creo que queremos cosas, aprendemos a querer cosas por lo que las distingue de otras, por lo que lo hace, por lo singular de algo, ¿no? Y lo que lo hace único. O sea, no mejor o peor que otras lenguas, no, sino diferente. Otra característica, otra particularidad de esta lengua que la hace única es, por ejemplo, que es una lengua muy fuerte en contenido onomatopéyico. O sea, palabras que de alguna manera imitan el sonido de la naturaleza, sonidos del mundo, que se pueden escuchar y percibir con los sentidos en el mundo. Y esta lengua, bueno, es muy rica en onomatopeyas, tenemos onomatopeyas para todo. Podemos decir, por ejemplo, chusui, que significa desinflar, y es una palabra que se construye a partir de la escucha de un sonido de algo que se está desinflando, justamente. Podemos decir chas, chas, es el sonido de una gota que cae sobre una superficie caliente y emite ese sonido. Kapuj, 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 es el sonido de una rama seca que se quiebra. Chultin, chultin, es el sonido de una piedra cayendo en el agua de un estanque. Bueno, todas estas particularidades son las que la hacen querible, nos va llevando, la lengua misma nos va llevando a eso, a este tipo de relación, de vínculo con ella. Otra particularidad de esta lengua es que es una lengua muy rica en sufijos afectivos. Y eso nos permite vincularnos desde la lengua misma, nos permite vincularnos al mundo desde el lugar del afecto, permite que el mundo no sea un espacio hostil, sino que crear familiaridad con el mundo, que el mundo sea familia. Por ejemplo, hay muchas partículas de la lengua que son afectivas, como el sufijo ri, el sufijo ku, que además de ser reflexivo también es afectivo, el diminutivo cha, todo lo que son los sufijos posesivos, que más que indicar posesión indican
una cercanía con la persona con la que se está interactuando. Por ejemplo, yo tengo el término pana. Pana significa hermana. Los hombres a las mujeres les decimos pana. Sea cual sea nuestro vínculo. Pueden ser hermanas de sangre o no. Pero nosotros decimos pana en el sentido de que somos hermanos porque somos hijos de Taita Inti, del Padre Sol, del Padre Mayor Sol, y de Pachamama, que es la Madre Tiempo y Espacio. Y de otros entes tutelares también. Entonces les decimos pana a las hermanas. Abro un paréntesis con respecto a esto, que me parece que también está bueno decirlo, que es algo propio de la lengua, y es que en la lengua tenemos términos que nos vinculan con el mundo, con estos entes del mundo, desde el lugar de la familiaridad, ¿sí? Porque así como en Occidente o en el Occidente globalizado quizás tenemos elementos neutrales como aire, agua, fuego, tierra, para nosotros es Nina Machula es el abuelo fuego, Taita Guairali es el padre mayor aire, tenemos Yakumama, que es la madre agua, tenemos Jalpa Mama, que es la madre tierra, ¿sí? Jalpa Mama y Pachamama no son lo mismo. Jalpa es tierra, es esa tierra que yo levanto del suelo y la puedo tocar, la sentir con el tacto. En cambio, Pachamama es la madre tiempo y espacio y se refiere a todo lo que existe. Son términos distintos. Y entidades también diferentes. Esos son nuestros entes tutelares y hay un vínculo de familiaridad con ellos. Y la lengua nos provee de términos que expresan ese vínculo, esa relación. Ahora, aparte de esos términos que refieren a estos entes tutelares desde la lengua, también en la lengua se encuentran sufijos afectivos que dicen de qué manera es el vínculo con esos entes tutelares y con el resto de los seres del mundo. Esos sufijos afectivos son, por ejemplo, los posesivos. Entonces yo a una hermana la encuentro y le digo Yaupanay, por ejemplo. Hola, mi hermana, ¿sí? Esa I que se agrega a pana, que era hermana, esa I es el sufijo posesivo. Y no está indicando posesión. Yo no estoy diciendo que la hermana me pertenece o que es de mi propiedad. Lo que estoy tratando de hacer es borrar la distancia con ella y que sea un vínculo desde el afecto, ¿no? Que ella sienta esa cercanía y yo sentirla al mismo tiempo. Bueno, eso está todo vehiculizado desde la lengua misma. La lengua misma en su estructura morfológica cuenta con sufijos afectivos que nos vinculan al mundo de esa manera. El hablante simplemente los usa en la práctica y se vincula de esa manera. Así que bueno, esto y un montón de cosas más. En conclusión, digamos que mi relación con la lengua viene por un lado desde este lugar de la historia familiar, que me lleva a una especie de búsqueda de los orígenes, una búsqueda para encontrarme conmigo mismo y con la historia de la propia familia. Y por otro lado están las características propias de la lengua que nos vinculan a ella desde el lugar del afecto, desde el inicio nomás, porque estas cosas se ven ni bien empieza a estudiar uno la lengua. Entonces ya la lengua nos va llevando, ¿no? Y por eso mismo estamos acá también, ¿no? Estamos tratando de transmitirla, defenderla, y bueno, y siendo conscientes de que luchar por eso es un poco saber que con esto podríamos llegar a enriquecer un diálogo con otras lenguas y culturas del mundo a la vez. Esta lengua es tan valiosa como cualquier otra y tiene derecho a existir, ¿verdad? Bueno, eso les podría decir. Y otra cosita más para cerrar, porque yo en la presentación utilicé un saludo que es ancestral de esta cultura. Yo les dije Amakelia, ¿sí? Amakelia es un saludo ancestral. Y es un saludo que se hace desde el amanecer, digamos, desde la salida del sol hasta el mediodía. Y significa, más o menos literal, no seas aragam, no seas flojo. Es un saludo que se dice a la mañana y tiene una contestación preestablecida que es Campis Hinaliataj, Campis Hinaliataj. Y tú también, no más de esa manera. O sea que yo me encuentro una persona a la mañana y le digo Amakelia, no seas aragán. Y esa persona me responde, vos tampoco, Campis Hinaliataj. Puede sonar un poco rudo desde la cultura occidental, ¿por qué no nos decimos buenos días? O sea, podemos decir eso también en la lengua. Pero este es un saludo ancestral
que no está intentando ser rudo, lo que está intentando transmitir es un valor de esta cultura, que es el trabajo, ¿sí? Y que no es, justamente por la reciprocidad en la contestación de quien me escucha, que me dice vos tampoco, está de alguna manera señalando una noción de trabajo, que no es que yo trabajo para obtener algo para mí, sino que es para mí y para la comunidad. Y el otro está observando eso. Yo le digo, trabajá, y él también me dice lo mismo. Nadie está librado a su propia suerte, y nadie, digamos, está solo, y no es que cada uno tira para sí mismo, sino que uno está obligado a trabajar para la comunidad, a darle su esfuerzo, su energía, y la comunidad hace lo mismo por uno, porque genera las condiciones para que uno pueda desarrollarse personalmente también. Entonces, esta obligación que nos ponemos recíprocamente en relación a la comunidad tiene que ver también con la construcción de lo social, ¿no? Con una construcción que no descansa en el individuo, sino que descansa en la comunidad. O sea, no está esa metáfora, digamos, moderna de que el individuo es el ladrillo que permite la construcción del edificio social. No es ese tipo de paradigma, de manera de ver el mundo y las relaciones sociales, sino que la base es la comunidad, el ayllu, decimos nosotros, que es el término para familia y también para comunidad como familia ampliada. Entonces, estos saludos a Maquella y otros a Mayulia, a Masúa, transmiten valores. Y las características propias de la lengua, que mencionaba, que es onomatopéyica, que es afectiva, también van perfilando desde la lengua una manera de pensar. La lengua nos va llevando a una forma de pensar y de comprender la cultura. Taitaúlpu, nuestro mayor conocimiento, decía que la lengua es la llave de nuestra cultura. Nos permite comprender nuestra cultura y también hacerla al mismo tiempo en que se la dice. Entonces, me parece muy importante valorizar todo esto, porque así la lengua, así nos relacionamos con la lengua, ¿no? Y así la lengua nos va transformando en el camino. Y todo en función de principios y valores propios de nuestros pueblos y de nuestras culturas originarias. Bueno, este ayllu es un ayllu urbano, se llama ayllu Mincacu Tahuantinsuyo-Paj, o sea, una comunidad para la reconstrucción del Tahuantinsuyo, hablando culturalmente. Y bueno, y se encarga justamente, se ocupa de difundir aspectos de la cultura, de la lengua, de transmitirlos en el contexto de la urbanidad para aquellas personas que justamente se acercan, están interesadas, lo necesitan por sus propias historias familiares, y se van vinculando con el ayllu desde ese lugar, ¿no? Como decía yo, desde el lugar de la búsqueda, ¿no? De encontrarse con uno mismo, y va encontrando espacios como este que, bueno, que justamente abren sus puertas para la integración, ¿verdad? Es un ayllu que, bueno, se ocupa justamente de esto, de estas actividades, difusión de la lengua, transmisión de la lengua, de la cultura, a través de distintas actividades como charlas en espacios, cursos que se dictan en distintas universidades, en distintos espacios culturales. Y intentamos conservar todas las prácticas que se conservan dentro de un ayllu, como ser, digamos, las ceremonias centrales del año, las 8 ceremonias centrales del año, las prácticas de las mincas, que es el trabajo comunitario, y bueno, y cuestiones quizás más en el ámbito de lo político, del reconocimiento de sitios como sitios sagrados, donde se practican las ceremonias, y otras cuestiones. Se ha participado en otras cuestiones como el tema de la consideración de la hoja de coca como un ente sagrado. Bueno, se ha trabajado mucho en distintos aspectos de la cultura, ¿no? Les decía, siempre dentro del marco de este ayllu urbano. Actualmente la autoridad del ayllu es Gustavo Sardinas, conocido en su nombre originario como Rumi Kuchuna Ulpu,
Antes de él estuvieron Chuayacu y Jarawiku, y antes de ellos estuvo el padre de Rumi, que es Taita Carmelo Ulpu. Entonces nosotros desde este ayllu urbano nos vinculamos a distintas instituciones y desde ese lugar, desde el área de extensión universitaria, dictamos cursos de la lengua en la Universidad Nacional de San Martín, en el Centro Universitario de Idiomas, estamos también en la Universidad Nacional de las Artes, en distintos espacios. También en el Instituto de las Culturas Almirante Brown. Hay una docente que está también en la Universidad Nacional de La Plata, ya no desde el área de extensión universitaria, sino que se ha reconocido el Runasimi como la enseñanza del Runasimi como una materia más dentro del plan de estudios de la carrera de comunicación. Bueno, eso a mí particularmente me resulta interesante y creo que es un horizonte también a alcanzar en cuanto a lo que perseguimos, ese reconocimiento, ¿no? Porque justamente actualmente son obligatorias, es obligatoria la enseñanza de lenguas latinas y sajonas en todas las carreras. Hay carreras también en las que es obligatoria la enseñanza de lenguas clásicas como griego y latín. Y entonces es importante también la enseñanza de estas lenguas, de las lenguas originarias. Y bueno, porque son lenguas nuestras, son de esta tierra, son lenguas que no están muertas, que se hablan, quizás en algunos casos todavía un poco puertas adentro de la casa, de la comunidad, de la colectividad, pero se hablan y eso creo que hay que hacerlo ver en la academia para que produzca conocimiento desde y para el territorio en el que realmente está inserta la academia, porque no está en Europa, está acá y nosotros somos la que la transitamos. Entonces eso me parece importante. Otra cosa que también me parece que estaría muy bueno como horizonte a futuro es que haya profesorados que enseñen, digamos, la lengua y la cultura, todas las lenguas originarias y sus culturas. Pero bueno, estamos lejos de eso y un poco creo que tiene que ver también con la no voluntad de reconocimiento de nosotros como docentes, ¿no? Eso nos mantiene en una situación de precariedad laboral también en nuestro trato con estas instituciones. Nosotros actualmente, si queremos, por ejemplo, un reconocimiento por parte de alguna institución como docentes, por ejemplo, de la lengua runasimi en la variante que nosotros la aprendimos, tenemos que recurrir a la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco, en Perú, porque aquí no contamos con una institución que nos respalde, que nos certifique. Entonces eso un poco tiene que ver con que falta mucho todavía camino por andar en cuanto al reconocimiento de lo plurinacional en nuestro país. Eso en cuanto a los cursos, todo esto, reflexión en cuanto a los cursos que se dictan en otros espacios, en espacios académicos, como les decía, en la Universidad Nacional de las Artes, en distintos espacios donde se dictan cursos de extensión, donde no hay profesorados de enseñanza de las lenguas y culturas originarias. Por otro lado, vos me preguntabas cuál es la actividad del AILU en relación a la enseñanza. Bueno, el AILU aparte dicta cursos desde el AILU mismo, sin mediación de otras instituciones. Yo, por ejemplo, estoy dictando un curso de nivel intermedio desde la AILU Mincacuy. En realidad, bueno, ese curso lo sostenemos todos los que participamos porque es algo que se construye comunitariamente, como decía antes. Estos cursos que se dictan desde Mincacuy, en Mincacuy, pero también en las otras instituciones, esto se lo hace no como un curso donde nadie se conoce realmente o donde los intercambios son meramente de tipo intelectual, sino que se busca un aprendizaje más integral, abarcando distintas áreas a la vez, ¿no? Desde distintos lugares a la vez. Por ejemplo, nosotros a los estudiantes los invitamos a participar de las ceremonias que practica la AILU. Y bueno, eso involucra un aprendizaje en distintos niveles, ¿no? Desde lo espiritual, desde lo afectivo, desde lo intelectual también. Y bueno, eso es una de las prácticas de la AILU.
También está la invitación a que los estudiantes más adelante, si tienen el interés de hacerlo, participen también en las MINCAS, que es el trabajo comunitario, como te decía antes, donde bueno, se van cementando un poco las relaciones dentro de la ILU, la gente se conoce más, se zanjan las diferencias si las hay, y bueno, es una forma de vincularnos en el hacer, digamos, ¿no? En el acompasarnos en un hacer en común, de un trabajo en común. Así que los estudiantes tienen esa posibilidad de aprendizaje más a nivel integral, ¿no? Aparte de las clases, de los cursos. Y en cuanto a los cursos en sí, bueno, nosotros estamos tratando de emplear un enfoque de tipo comunicativo porque nos parece, últimamente venimos explorando por ahí, diseñando los materiales de a poco, planificando los cursos, las clases en esa dirección. Bueno, y después también, bueno, cosas que se podrían implementar, que he visto que se implementan en otras comunidades quizás, y que se podrían implementar como formas en cuanto a la enseñanza, digamos, de la lengua, es, por ejemplo, la implementación, como lo hacen en comunidades mapuche, de lo que serían los internados lingüísticos, de 2 o 3 días, donde, bueno, digamos, los estudiantes de distintos niveles se encuentran en esos días y eso permite un fortalecimiento del vínculo, pero también abre la posibilidad de generar comunidades de habla, así que me parece una experiencia bastante interesante para implementar, y la tenemos ahí como en puerta para aplicarla en algún momento dentro de la ILU. Otro recurso, otra experiencia que también se hacía dentro de nuestro ILU, el ILU Mincacuy, son los viajes de estudio con los estudiantes a comunidades de Bolivia, donde estaba parte de la familia de Taita, o a puntos estratégicos de la cultura en Bolivia, donde se pueden conocer aspectos de la cultura como arquitectura o centros de observación astronómica, todo generado desde la propia cultura, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias también me parece interesante para retomar desde la ILU, porque bueno, creo que completa el aprendizaje a nivel cultural y a nivel también de lo que sería la práctica de la oralidad. Bueno, eso es un poco lo que podría decir en cuanto a las experiencias y al tipo de enseñanza que se practica desde nuestro ILU. Y nosotros, bueno, desde la ILU no le cerramos la puerta a nadie, o sea, gente que tiene, digamos, una historia familiar similar a la nuestra o a muchos de nosotros, y otras personas que vienen de otro lado y que quieren conocer la lengua, conocer la cultura y hacer camino. Y muchas veces, a veces el compromiso a veces termina siendo también más fuerte por parte de ellos que de los propios hermanos. Todos somos hermanos, en el ILU todos lo somos. Y bueno, sí, yo creo que hay mucho por caminar en cuanto a lo institucional. Yo creo que hay como decías vos, una relación de desigualdad que se extiende desde hace mucho tiempo. Las relaciones entre culturas actualmente no son relaciones de igualdad. Hay relaciones que son de hegemonía. Es una hegemonía que se sostiene desde la invasión, atravesando el proceso de colonización, atravesando el proceso de formación de los estados nacionales, con esa ideología o ese modo de pensar introyectado sobre el criollo de que somos nosotros elementos de atraso, forma de pensar a la vez alimentada desde, digamos, el positivismo de la ciencia del siglo XIX, en combinación con muchas ideas racistas, a la vez fomentadas desde el imperialismo de ese mismo siglo, donde las potencias europeas se disputaban el dominio del mundo y entonces generaban todo tipo de discursos racistas y etnocentristas que buscaban justificar la dominación de unos pueblos sobre otros, de unas culturas sobre otras, de unas personas sobre otras. Entonces, esa hegemonía se sostiene más allá de estos proyectos de interculturalidad que son muy interesantes, de este pensamiento intercultural que está vivo y que está queriendo pujar, ¿no? por un reconocimiento por parte de los estados nacionales. Pero esta hegemonía se sostiene
fue impulsada en su momento por personalidades de nuestra propia historia, como Sarmiento o como Roca o como tantos otros. Y hoy en el gobierno actual, en la política actual, está de nuevo enarbolado como bandera esto. Entonces, bueno, se hace más necesario todo este trabajo de transmisión de estos saberes desde nuestros espacios, desde todos los grupos que participan en esto, ¿no? En la urbanidad incluso, porque como te comentaba, está este tema de que aquí la experiencia del desarraigo es algo que hay que sobrellevar, ¿no? Y con esta relación de hegemonía se hace más difícil, ¿no? Para nuestros padres, para nuestros abuelos, que en muchos casos ya no van a poder volver a su lugar de origen, a sus pueblos, porque ya son viejos, porque están cansados, porque en el lugar de donde vienen ya no están dadas las condiciones para retomar ahí. Y entonces su vida es aquí, con nosotros aquí. Por eso me parece muy importante la transmisión de nuestras lenguas, de nuestras culturas originarias en este contexto de la urbanidad, y atendiendo impulsando también, empujando para que esas políticas de interculturalidad se lleven a cabo desde las distintas instituciones, desde el Estado, que se reconozca lo plurinacional, lo constitutivo de nuestro propio pueblo, ¿no? que está formado por más de una nación, por más de una cultura, y que esas lenguas que están invisibilizadas se hagan visibles y se reconozcan, ¿no? Y se vean desde las instituciones y por la misma gente. Bueno, de nuevo les agradezco entonces por esta participación, por este tiempo para hablar sobre nuestra lengua y mi experiencia con ella. Y entonces, bueno, me despido en las palabras de esta dulce lengua, como les decía. Anchata pachichaykichis tukuipaj, ñoka kusikuni kaypi kashasqayta kankunawan. Bueno, ahí les decía mis agradecimientos para todos. Estoy contento por estar aquí con ustedes hoy. Tinkunakama, que es hasta el encuentro, o Tupananchiscama, o Kepankutikama, hasta la próxima vez. Haili Runasiminchis, Haili nuestra lengua, Runasim es nuestra lengua. Haili es una palabra que se utiliza para expresar alegría o júbilo en relación a algo, o también para transmitir fortaleza o para transmitir victoria en relación a algo también. Entonces, Haili Runasiminchis, Haili nuestra cultura, nuestra lengua, Haili Yapurikunchis, Haili nuestra cultura, Haili Taitaulpu, Haili nuestro mayor conocimiento Taitaulpu. Tinkunakama.